Confirmame, Nico, si se ve y se escucha bien. Sí, 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 bárbaro, vámonos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver unas patologías quirúrgicas del aparato reproductor de la hembra. En particular, vamos a ver dos, que son la hiperplasia o hipertrofia o edema vaginal del estro y piómetra, que también lo pueden encontrar como complejo hiperplasia endometrial quística piómetra. Bueno, en un primer momento, como les dije, vamos a hablar de la hiperplasia vaginal. La hiperplasia vaginal es una respuesta exagerada de parte de la mucosa vaginal a la secreción de estrógenos que se da normalmente en el ciclo estral de la perra. Se va a presentar sobre todo en el estro y ya puede comenzar a aparecer en el fin del proestro. El nombre, como ven, hace referencia a una hiperplasia, no es exactamente lo que sucede, sino que más bien hay un edema, entonces por eso en distinta bibliografía pueden encontrarlo con distintos nombres, desde hiperplasia vaginal del suelo de la vagina, o edema vaginal o edema del suelo de la vagina. En realidad lo que sucede en el tejido es un edema, que si ustedes recuerdan el ciclo estral es lo que normalmente sucede, pero en estas pacientes hay una reacción exagerada a estas hormonas. Esta hiperplasia se va a ver sobre todo en hembras enteras jóvenes y se habla que la mayor presentación se da en los primeros 3 celos de estas hembras jóvenes. Es una patología que es más común que se presente en perras que en gatas, y como dijimos anteriormente, el momento del ciclo estral donde aparece es sobre el final del proestro y sobre todo en el estro. Para recordar la patogenia de esta enfermedad, vamos a recordar un poquito lo que es el ciclo estral de la hembra. Voy a poner el puntero. Acá tienen marcado con flechas una imagen donde se marcan cómo se dan los cambios en los niveles hormonales durante el ciclo estral. Acá tenemos el proestro y el estro. Y aquí por debajo, con la otra flecha, vemos marcado el edema vaginal. Fíjense que el edema comienza a darse, ni bien comienza el estro, el proestro, perdón, se mantiene durante todo el proestro y luego, a medida que va avanzando el estro, va descendiendo. En el caso de estas pacientes, lo que sucede es que la mucosa vaginal tiene una respuesta exagerada, es decir, este edema se da de manera exagerada en respuesta a los estrógenos, entonces se produce lo que vemos en este esquema a la derecha. En este esquema vemos una masa que está protruyendo, que esto sería todo este tejido vaginal edematizado que corresponde al piso de la vagina y está ubicado de manera craneal al tubérculo uretral, es decir, por donde sale la uretra, y si vemos, es una pequeña superficie, es un área pequeña donde se produce el edema que después provoca esta gran protrusión de tejido. Acá vemos lo que es toda la vagina, acá se ve la vejiga y se observa que hay colocado una sonda uretral. En estos pacientes, el acceso a la uretra, como bien ven acá, está por lo que podríamos decir ventral a la masa, porque recuerden que la masa nace desde esta región craneal al tubérculo uretral, entonces uno si la eleva un poco puede sondearla, y eso hace también que generalmente no haya complicaciones severas con la micción. Y si uno necesitara acceder al vestíbulo de la vagina, lo debería hacer por dorsal de la masa y llegaría hasta lo que es la cavidad de la vagina. Esto es un esquema, después vamos a ver unas fotos de cómo es la presentación en el paciente. Entonces, básicamente lo que tenemos es un animal, una perra hembra, joven, en alguno de sus primeros celos,
que responde de una manera exagerada a este pico de estrógeno. Y un edema que se debería producir normalmente en la vagina, en este caso se produce de manera exagerada, con una masa que puede variar en tamaño. No significa que todas las pacientes vayan a tener este tamaño de edema o hiperplasia vaginal. Muchas veces nos llega a protruir a través de los labios vulvares y algunas veces protruye y consigue tamaños bastante grandes, como el del esquema este. Por eso es que algunos autores las clasifican en distintos estadios, pero no creo que eso sume mucho más a la patogenia, sino que por ahí complica un poco más. Lo importante es que tengan que saber que la masa no siempre la van a encontrar protruyendo. A veces pueden simplemente percibir un abultamiento en la zona perineal y cuando deciden revisar la vagina van a encontrar una masa edematizada que nace del piso de la vagina. Claramente, y coincidiendo con el momento del ciclo estral de la perra, la presencia de esta masa edematizada dificulta el servicio, la monta natural. Es por eso que cuando a veces se presenta en hembras que tienen algún valor reproductivo o su propietario insiste en darle servicio, lo que se puede hacer es una inseminación artificial. Pero siempre hay que advertir a los propietarios que es muy posible que este cuadro se repita en el siguiente celo e incluso se habla de que hay heredabilidad de esta alteración, por eso no serían las hembras indicadas para reproducción. Para que vean lo que les explicaba. Esta es una perra pitbull que se vino a consulta con esta masa pequeña protruyendo a través de los labios vulvares. Fíjense la gran, digamos, esta como aumento de tamaño de la zona, de la zona perineal coincidente con la vagina. Hay como una protrusión de tipo tubular de la vagina que cuando uno lo ve de costado ya le llama la atención, más allá de que el paciente ya tenga una protrusión a través de los labios vulvares o no. A veces esta masa no protruye, pero uno ya ve toda esta zona abultada y eso ya es un indicio que a uno le llama la atención y uno decide hacer la inspección de la vagina de la paciente. Como les decía, en esta paciente, si nosotros queremos revisar la vagina, tenemos que acceder por dorsal a la masa, porque recuerden que esta masa nace del piso de la vagina, y desde ventral podemos acceder a la uretra si es que necesitamos sondear la paciente o si vamos a realizar una extirpación quirúrgica para respetar la anatomía de la uretra. En cuanto al diagnóstico, nos tenemos que basar sobre todo en la clínica y en la signología del paciente y en los datos de anamnesis que nos da el propietario. Como vimos, en la patogénesis va a ser una perra que está en sus primeros celos, una perra entera, lógicamente, que está en final de proestro o está exclusivamente en el estro. Y el propietario nos dice que le nota una masa que protruye. Con estos datos ya es bastante orientador de lo que nos podemos estar encontrando. Después vamos a ver los diferenciales, porque también hay que tener cuidado de no considerar que toda el masa que protruye por los labios vulvares durante el estro va a ser sí o sí una hiperplasia o un edema del suelo de la vagina. Para que vean los posibles diferenciales que podemos tener, son algunos. En este caso de la izquierda tenemos una neoplasia, que es un TBT, un tumor venéreo transmisible. Esta masa, a diferencia de la masa que vimos anteriormente, como pueden ver, esta masa que aún no se ha lastimado, no se ha resecado, no se ha lacerado, algunas veces pasa eso, otras veces no pasa eso. Si la masa está sana, es una masa que se la ve generalmente con humedad, brillosa, de un color rosa y de una superficie lisa. Si observamos, el TBT tiende a ser una masa friable, sangrante, a veces tiene un aspecto verrucoso, a veces no tanto, pero
principalmente es una masa friable y sangrante, muchas veces duele a la palpación o molesta, es importante tenerlo en cuenta, como a su vez otro tipo de neoplasia, en este caso a la derecha, esta paciente en particular, la masa no estaba expuesta, o sea, no atravesaba los labios vulvares, sino que aquí se observa porque, bueno, está en procedimiento quirúrgico y tiene realizada una episiotomía, y esto que se asoma es un leiomioma vaginal, es otro tipo de neoplasia que podemos encontrar en la vagina. Muchas veces, si la masa del edema vaginal no protruye y nosotros revisamos en el interior de la vagina, fíjense que esta masa tiene algunas características que pueden llegar a confundirnos. Por eso es importante en este tipo de patologías realizar una punción con aguja fina para enviar a un diagnóstico citológico. Si es que estamos en duda, eso nos puede orientar bastante, porque tanto un TBT como un leiomioma tienen un tratamiento distinto al de un edema vaginal. Y en este caso tenemos un prolapso de vagina. Fíjense que tiene una forma como de dona con el orificio de acceso a la vagina en el centro. Después vamos a ver un caso, que tengo unas fotos, que algunas veces el edema del suelo de la vagina termina progresando hasta un prolapso vaginal. En cuanto al tratamiento de esta patología, en una primera instancia, ustedes vieron en la foto de esa paciente que la masa que protruía, ese edema, estaba bastante sano, digamos. Era una masa, era que todavía estaba liso, brilloso, conservaba humedad. Lo que nosotros podemos hacer en una primera instancia en cuanto al tratamiento, acá vemos un canino con un collar isabelino. Muchas veces hay pacientes que se lo lamen o se lo muerden o tienden a la automutilación, entonces para proteger el edema vaginal que está protruyendo podemos utilizar un collar isabelino. Muchas veces esa masa que protruye se comienza a lacerar, se comienza a lastimar, se deshidrata, se puede llegar a infectar y muchas veces eso genera dolor o picazón que además también puede favorecer a la automutilación. En este caso lo que hacemos es un tratamiento inicial, es decir, nos enfocamos en curar o mejorar el estado de esa masa que protruye, pero no es que vamos a tratar la patología en sí. Lo que tenemos que hacer es cuidarla, mantenerla hidratada, limpia, desinfectada. Pueden ser necesarias pomadas antibióticas, y todo esto lo combinamos siempre con el collar isabelino porque muchas veces a la paciente por ahí no le genera grandes molestias, pero si uno pone una pomada antibiótica y la perra llega a lamerse, va a ser poca la duración que tenga la pomada en esa región. Yendo un poco al tratamiento, dejando el tratamiento sintomático, digamos, y yendo al tratamiento en sí de la patología, existe una técnica quirúrgica para resolver esta patología que muchas veces se suele aplicar cuando son hembras que quieren ir a reproducción, haciendo las advertencias y los recaudos que correspondan al propietario sobre la posible repetibilidad del cuadro o la heredabilidad del mismo. Es por eso que a manera, digamos, resolutiva drástica, tenemos la ovariectomía o la ovariohisterectomía. En este caso, terminamos con la vida reproductiva del paciente. Hay muchas veces que una vez que termina el estro, la masa resuelve, es decir, cuando bajan la concentración de estrógenos, la masa disminuye en su tamaño, este edema se resuelve y la paciente vuelve a la normalidad hasta que se presente un nuevo celo donde nuevamente va a tener un riesgo de padecer este edema. Realizando la ovariectomía u ovariohisterectomía, nos aseguramos que no va a ciclar más, no va a existir este estímulo estrogénico, entonces no se va a producir el edema. En este caso, de la derecha, tenemos un esquema donde podemos ver la resolución quirúrgica que se puede utilizar. Fíjense que primero se coloca una sonda por la uretra y ven cómo el tubérculo uretral está caudal a donde comienza la masa, y fíjense que la masa tiene una región donde se desarrolla o a partir de donde sale, que es muy pequeña.
En la imagen A tenemos la masa y es una paciente donde se ha realizado una episiotomía, es decir, donde se ha aumentado el tamaño de la abertura vaginal a partir de un corte dorsal que involucra la piel, músculo y la mucosa de la vagina. Y acá, luego de la extirpación, se ve que se realiza una sutura. Fíjense que el área es muy pequeña. Y con esto se soluciona el problema en este ciclo. ¿Por qué? Porque incluso después de la cirugía hay pacientes que vuelven a repetir este edema. Y acá está el caso clínico que les comentaba, que era esta perra pitbull que vino a consulta por esta masa que protruía a través de la vulva. Fíjense cómo toda esta zona, coincidente con la estructura de la vagina, está aumentada de tamaño y a uno le llama la atención. Acá vemos un poco más de cerca, la masa estaba en buen estado, no estaba lacerada, no estaba infectada, no estaba deshidratada. Era uno de sus primeros celos. En una primera instancia hicimos un manejo conservador, donde bueno, se le explicó al propietario que a veces el cuadro remite cuando disminuye la concentración de estrógenos y uno puede realizar la ovariectomía o la ovariohisterectomía en ese momento, una vez que el cuadro resolvió. Pero bueno, en este caso no resolvió de manera favorable y 18 días después lo que terminó sucediendo, ven que tiene esta protrusión como un aspecto de dona. Acá lo que sucedió es que ya hay un prolapso de la vagina. Es decir, además de la masa que corresponde al suelo de la vagina, hay un prolapso en toda la circunferencia de las paredes y del techo de la vagina. Acá tenemos un esquema para que se den una idea. El de la derecha es el edema del suelo de la vagina, o el edema o la hiperplasia vaginal del estro, y a la izquierda tenemos lo que les mostraba recién, que era un prolapso de vagina. En el caso de la hiperplasia o el edema, es una masa como la que veíamos en la foto, y como les decía, si uno quiere revisar o tiene que revisar la vagina, el acceso va a estar por dorsal y la uretra la va a encontrar por ventral. Es decir, por ventral llegamos al tubérculo uretral para poder sondear a la paciente y por arriba podemos inspeccionar la vagina. En el caso del prolapso vaginal, como lo que ha prolapsado es no solo el suelo de la vagina, sino las paredes y el techo, el acceso a la misma va a estar por el centro de la masa. Es decir, nosotros con el dedo, o si llegara a ser posible colocar un vaginoscopio, podemos inspeccionar un poco la vagina accediendo desde el centro, y en lo que concierne a la uretra vamos a seguir ingresando por la parte ventral de la masa. Esta paciente, lo que tuvimos que hacer fue una reducción manual, porque en el caso del prolapso vaginal, lo que uno tiene que hacer es tratar de reintroducirlo. Normalmente, cuando puede, uno trata de no extirpar esa masa. Lo indicado es reducir. Uno puede reducir el edema con compresión, con, con alguna sustancia o manitol o algo de eso que permita reducirlo o lo ayude para reducir. Y después lo que se hizo fue una ovariectomía por línea alba, y mientras uno ayudaba, un ayudante sucio reducía la masa de la vagina y colaboraba con la reintroducción, se provocaba un poco de tracción suave desde el interior de la cavidad abdominal con el útero, y una vez que se consiguió reintroducir la masa, uno coloca suturas con capitones para aumentar resistencia y mantener cerrados los labios. Muy importante, mantiene eh, con una sonda la uretra para permitir la micción normal. Y lo que se espera es que una vez castrada la perra, disminuyan los niveles de estrógeno, resuelva el cuadro, y al haber reintroducido la masa, uno lo que se asegura es evitar que hasta que se desinflame o resuelva ese edema, no se lacere, no avance hacia un cuadro peor, no se lastime ni haya automutilación. No sé si hasta ahí, Nico, alguna pregunta. No, por ahora nada. Bueno.
Otra de las patologías que vemos del aparato reproductor de la hembra, patologías quirúrgicas, es la piómetra. La piómetra en sí es la acumulación de contenido purulento en la luz del útero. En muchos lados la van a encontrar desarrollada como el complejo hiperplasia endometrial quística piómetra. Esto se debe a que gran cantidad de autores, casi la mayoría de los autores, describen que siempre el complejo hiperplasia endometrial quística antecede a la piómetra. El complejo endometrial de hiperplasia endometrial quística es un complejo que se da con la repetición de los ciclos estrales y la repetición sobre todo de la influencia de la progesterona en el útero, que hace que aumente la secreción de las glándulas, eh, disminuya la motilidad del útero, y con la repetibilidad o la repetición de estos ciclos, lo que se va produciendo es que se desarrollan glándulas quísticas que contienen toda la secreción glandular de manera estéril, o sea, no está infectado ni contaminado. Y algunos autores lo que dicen es que este primer paso es lo que deja el útero en condiciones para que si ingresa una bacteria se desarrolle una piómetra. También van a encontrar que además del complejo hiperplasia endometrial quística, muchos dicen que a partir de este se forma una mucómetra y ese contenido, que también es estéril, una vez que se contamina, nos lleva a una piómetra. La piómetra en sí es una patología del diestro. Es decir, que cualquier hembra que venga con algún cuadro como el que vamos a describir y esté en el diestro, uno debería descartar una piómetra. Lógicamente se presenta en hembras enteras. La incidencia puede ser a lo largo de toda la vida, pero estadísticamente la mayor incidencia se ve alrededor de los 8 o 9 años, lo que no significa que podamos tener una perra de 12 años con piómetra o una perra de 5 años. En gatas, la mayor incidencia se ve un poco antes, a los 5 años. Sin embargo, la piómetra en sí es una patología que es mucho más frecuente en las hembras. Hay muchos autores que lo que dicen que lo que tiene un poco que ver de las gatas es que las gatas, si ustedes recuerdan, tienen una ovulación inducida por el coito, así que debería haber una monta que no produce fecundación y a partir de ahí se ovula y se puede desarrollar una piómetra. A veces las gatas pueden ovular espontáneamente por otros estímulos, pero por más o menos por ese lado, algunos autores explican la menor frecuencia en gatas. Nosotros, en lo que atendemos acá con Nico, todavía de gata no hemos tenido ninguna, casi todas las piómetras que tuvimos son todas de perras adultas. Se habla también de una mayor incidencia en perras nulíparas, perras que han tenido repetición de varios celos a lo largo de su vida, digamos, no sería repetición, sino que han tenido los celos a lo largo de su vida y no han tenido nunca crías. Y también otro factor importante, que donde también podemos llegar a entrar nosotros, es los tratamientos hormonales. Se ha demostrado que los tratamientos hormonales con estrógenos o progestágenos, sea para inducir el aborto o evitar la aparición del celo, tienen relación con el desarrollo y la aparición de piómetra. Por eso nosotros, por ejemplo, generalmente recomendamos siempre la cirugía y cada vez hay más colegas que recomiendan la cirugía por los efectos adversos que tienen estas hormonas. Así como también van a conocer gente que les diga que su experiencia es excelente y que han usado hormonales toda su vida y nunca han tenido una piómetra, pero bueno, uno conociendo los riesgos, nosotros preferimos el tratamiento quirúrgico. Eso después, cuando ustedes estén trabajando, desarrollarán su propio criterio. Para hablar un poco de la etiopatogenia de esta enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, es decir, que con esta estimulación repetida de progesterona hacia el útero no se va a producir la piómetra de manera espontánea,
sino que además de la congruencia de estos factores hormonales, lo que debe haber es una contaminación bacteriana. Una vez que se conjugan estos factores, se nos presenta la piómetra. La hormona que aparentemente más vinculada está con el proceso es la progesterona. Ustedes, si recuerdan, la función de la progesterona al nivel uterino es una hormona que aumenta la secreción de las glándulas uterinas, produce una disminución en la contractibilidad de la pared uterina, va produciendo eh, el cierre del cuello uterino y además lo que produce es una disminución de lo que podríamos decir la respuesta, digamos, defensiva del organismo a nivel de la luz uterina, es decir, afecta la actividad sobre todo de las células blancas, como por ejemplo la fagocitosis de los neutrófilos, la disminuye, entonces es como que deja un poco más propenso el útero a una infección. Hay algunos autores que citan que también la progesterona permite una mayor adherencia de bacterias o antígenos bacterianos a la pared del endometrio. Y los estrógenos, si bien hay estudios que marcan que por sí solos no inducen las condiciones, no provocan las condiciones para que se dé una piómetra, lo que sí hace la progesterona, se ha demostrado que la combinación en estrógeno-progesterona permite que se desarrolle la piómetra con mayor porcentaje. Eso se debe a que los estrógenos, lo que se dice es que tienen una actividad sensibilizadora del útero a la acción de la progesterona. Es decir, aparentemente hay un aumento del número de receptores inducido por el estrógeno, un aumento del número de receptores a progesterona a nivel del útero, y eso permitiría que haya una mayor respuesta del útero a la progesterona. Las hembras que desarrollan piómetra en lo que es las concentraciones hormonales normales, comparada con aquellas que no desarrollan piómetra, las concentraciones son las mismas. No es que se deba a que una hembra produce muchísimo más progesterona y por eso se da la piómetra. Y en cuanto a las bacterias, la principal bacteria que se involucra en la piómetra y la que se halla y se aísla en casi 70 o más del 70% de los casos es la Escherichia coli, pero también podemos encontrar otras bacterias como Klebsiella proteus, que son bacterias de algunas están en la flora vaginal normal y algunas también están presentes en la flora perineal, y la más importante, como les decía, que se cree que llega a través de la flora perineal hacia el útero, aprovechando el momento del final del estro, donde el cuello todavía está abierto, e ingresa, es la Escherichia coli, más precisamente creo que es que tiene el antígeno K, pero bueno, eso no es tan importante, lo importante es que sepan que es la que mayormente se encuentra. En cuanto a la signología de este paciente. La signología de este paciente es común que los propietarios lleguen a la clínica y una de las cosas que nos digan es que el paciente está tomando mucha más agua que de costumbre y consecuentemente orinando más. Eh, eso es lo que ve el propietario, en realidad hay una poliuria y compensa con. Esto se debe en gran instancia a que tenemos dos factores. Las endotoxinas bacterianas de la Escherichia coli actúan a nivel tubular renal, inhibiendo la acción de la hormona antidiurética, compiten con los receptores, y además también hay una alteración de la funcionalidad glomerular, consecuente se altera la filtración por los inmunocomplejos que se forman. Se le dice que hay una glomerulonefritis por inmunocomplejo, y estas alteraciones podrían explicar esta poliuria polidipsia,
La mayoría de las veces, casi el total de las veces, a menos que el paciente tenga una enfermedad renal previa, estas alteraciones renales suelen corregirse luego de la resolución del cuadro entre 2 a 8 semanas posteriores. O sea, son en gran parte reversibles. El paciente se puede presentar deshidratado, puede presentarse con letargia, vómito o inapetencia. Son pacientes que pueden llegar a estar en un shock séptico, por eso que lo podemos encontrar muy decaídos, muy letárgicos o deprimidos, y se puede presentar el vómito. Vamos a tener descarga vaginal. Esto va a ser más que nada evidente en las piómetras a cuello abierto, que son en aquellas donde el cuello del útero permanece abierto y a lo largo del desarrollo de la enfermedad el animal va despidiendo o va teniendo una descarga que se hace evidente a través de la vagina. También puede ser un motivo de consulta del propietario. La perra presenta dolor abdominal, sobre todo a la palpación. Cuando nosotros palpamos, hay algunas perras que manifiestan dolor a la palpación abdominal. E incluso podemos tener casos de septicemia y endotoxemia. En cuanto al diagnóstico, generalmente la anamnesis, los datos que podemos recabar de hablar con el propietario, y los signos clínicos que tiene el paciente son muy orientadores y nos hacen sospechar de manera fuerte, digamos, de una piómetra. Es decir, tenemos un propietario que nos dice que tiene la perra que tuvo el celo hace 1 o 2 meses, es decir, una perra que está en diestro, es una perra de edad aproximadamente 8 o 9 años, nunca ha tenido una camada, él la encuentra deprimida, nota que orina mucho más de lo normal y está tomando mucha agua. Ya esos signos clínicos, cuando nosotros los recabamos, son muy importantes y muy orientadores. Nosotros después, en la clínica, podemos observar si hay presencia de descarga vaginal o no. Podemos hacer una palpación abdominal donde podríamos llegar a palpar lo que sería un contenido pastoso. Hay que tener práctica para palparlo y siempre la palpación tiene que ser con cuidado, porque el útero puede encontrarse friable, entonces podríamos llegar a romperlo o provocar la ruptura en una manipulación brusca. Toda esa información es bastante orientadora y a partir de ahí nosotros ya tenemos una sospecha fuerte de piómetra, y si nosotros disponemos de análisis complementarios, yendo de lo más simple a lo más complejo, nos sería de utilidad en primer momento pedir o realizar análisis de laboratorio de rutina como sangre y orina. Para los análisis de sangre, en la parte del hemograma, lo que encontramos es un hemograma de tipo inflamatorio. Lo que tenemos es un leucograma de tipo inflamatorio. Tenemos leucocitosis con neutrofilia, con desvío a la izquierda, y puede haber signos de neutrófilos tóxicos. El leucograma normal en la especie canina es alrededor de 10.000 glóbulos blancos en promedio. En perras con piómetra podemos tener desde 15 o 20.000 glóbulos blancos para arriba, y podemos llegar a tener cantidades altísimas, hasta 200.000 a veces. Pero a veces podemos tener un leucograma normal o incluso podemos tener una neutropenia o una leucopenia. En este caso, no tenemos que confiarnos, sino que muchas veces esto nos puede indicar la gravedad del cuadro. Podemos tener una perra que el secuestro de glóbulos blancos
en el útero es tan grande que lo que tenemos es una leucopenia, y eso en realidad nos está indicando un cuadro mucho más severo. En cuanto a la línea roja, algunas veces podemos encontrar anemia. La anemia a veces se puede enmascarar porque si la paciente está deshidratada tenemos como una especie de hemoconcentración. La anemia podría corresponderse a eh, diapédesis de glóbulos rojos al interior de la luz uterina, o a veces lo que se habla, algunos autores, es que hay una toxicidad medular y eso también podría afectar, una toxicidad por el cuadro séptico que disminuye la eritropoyesis. Eso en cuanto a la parte del hemograma. En la bioquímica sanguínea se pueden medir proteínas y globulinas. Podemos tener hiperproteinemia e hiperglobulinemia. Algunos autores citan hipoproteinemia. No es un factor, digamos, tan importante. Puede haber, o ya sea por una pérdida en orina o por una concentración por deshidratación. Lo que sí tenemos seguro es hiperglobulinemia, que eso corresponde a el estado inflamatorio del animal. Tenemos que medir urea y creatinina. Estos animales con piómetra muchas veces presentan una azotemia prerrenal, donde tenemos aumentados los valores de urea y creatinina. Los valores de urea, según el laboratorio, pueden ser entre 30 a 40 considerados como normales. La creatinina puede ser entre 1 o 2 o entre 1,2 a 1,8. Esto siempre hay que medirlo, siempre que se pueda. La glucemia, generalmente hay una hipoglucemia por el cuadro tóxico del animal, y también se citan aumentos de algunas enzimas hepáticas. No está claro si es por toxicidad hepática o por algo tipo colestasis. Y en cuanto al análisis de orina, lo podemos realizar. Nos vamos a encontrar la mayoría de las veces una orina isostenúrica, una densidad entre 1008, 1012, 1016. Podemos tener algunos pacientes que tengan hipostenuria. Y también lo que podemos encontrar es proteinuria, piocitos, contaminación con bacterias y células blancas. Es muy importante ser criteriosos a cómo uno obtiene la muestra de orina, ya que si uno la obtiene de micción espontánea, por ejemplo, o por algún sondaje y la zona está contaminada por las secreciones que provienen del útero, por ahí están sobre representados o con mucha presencia los piocitos y las bacterias y también las proteínas, y el origen no es necesariamente siempre renal, sino que hay una contaminación. De todas maneras, son pacientes que no sería recomendable hacer una punción vesical porque estamos con un útero lleno de pus y tenemos riesgo de ruptura o contaminación. Otro método que se puede utilizar, tal vez no es el que más se utiliza, porque realmente hoy en día con la ecografía uno, si tiene dudas y puede recurrir a una ecografía, sería lo ideal. Si uno no dispone de ecógrafo, pero tiene un paciente que cumple con todos los criterios que hablamos en la anamnesis y en la signología, y uno puede hacer un laboratorio y obtiene esos resultados, una leucocitosis con neutrofilia, que pueda haber algo de anemia, un paciente cumpliendo con la bioquímica sanguínea que hablábamos recién, en esos casos que no hay otra opción, uno puede optar directamente por una laparotomía exploratoria, y lo más probable es que si reunía todos esos criterios, seguramente estemos frente a una piómetra y la laparotomía ya nos permita realizar la cirugía. En cuanto a la ecografía, esto a modo anecdótico, el contenido purulento suele ser hipoecogénico. Esto es la luz del útero, son distintos cortes. Esto es luz del útero, esto es luz del útero. Y lo que marca aquí es un quiste endometrial.
Acá vemos otras imágenes de piómetra. Fíjense que el contenido purulento no es anecoico, sino que es hipoecogénico o medianamente ecogénico. En cuanto a los diferenciales que podemos hacer en esta patología, claramente, al estar en diestro, deberíamos hacer un diagnóstico diferencial con la preñez, porque también algunos pacientes, si tienen una piómetra muy severa, podrían llegar a presentar un abultamiento del abdomen. No es algo que yo haya visto, pero está explicado en la bibliografía. Otras patologías que causen poliuria polidipsia, como por ejemplo la diabetes o la enfermedad renal. La diabetes lo podemos comprobar además de la densidad urinaria con la medición de glucosa. La enfermedad renal la tenemos que ir controlando con las mediciones de urea y creatinina. Como les decía, muchas veces tenemos pacientes que al momento de desarrollar la piómetra ya tenían una enfermedad renal, luego que uno hace la cirugía no resuelve, no corrigen los valores, hay que tenerlo en cuenta. Neoplasias uterinas o vaginales, hay muchas neoplasias del aparato reproductor de la hembra que sobre todo provocan secreciones. Creo que desde ese punto de vista sería el más importante desarrollarlo. Y en sí, de una hiperplasia endometrial quística o una mucómetra. En este caso, generalmente la signología que presentan no suele ser muy marcada, sino que lo que más se suele ver, sobre todo en la hiperplasia endometrial quística, es fallas para concebir y ese tipo, o sea, de problemas reproductivos. Pero los signos clínicos en sí no muchas veces llegan a tener importancia porque no hay un factor infeccioso. En cuanto al tratamiento, es una patología que es una urgencia, hay que resolverla de manera urgente. También eso va a variar si la piómetra es a cuello cerrado o a cuello abierto. Las perras con el cuello abierto a veces pueden estar en un mejor estado general que aquellas con el cuello cerrado, en donde por ahí la signología es bastante más marcada. El tratamiento de elección es el quirúrgico, es decir, una ovariohisterectomía. Se puede hacer por línea alba y las consideraciones distintas a una ovariohisterectomía de rutina o para castración son que uno, bueno, tiene que hacer un abordaje más amplio, tiene que hacer un manejo más delicado porque el útero está débil, está friable, y tiene que provocar una buena separación con paños de tercer campo de la cavidad abdominal por el riesgo de ruptura. Pero en sí la resolución es una ovariohisterectomía. Existen algunos casos excepcionales donde se podría considerar el tratamiento médico, y esto sería en perras que tienen una piómetra a cuello abierto con una signología muy leve, o perras donde el propietario no da el consentimiento para la cirugía y sí o sí quiere realizar un tratamiento médico. A modo anecdótico, porque esto es más del área, correspondería a patología médica, el tratamiento médico, como les decía, pacientes que no tengan una enfermedad sistémica desarrollada, con el cuello abierto o el alto valor, o porque el propietario no da consentimiento, serían pacientes que se podría probar una terapia médica. Hay veces que lo realizan cuando no hay enfermedad sistémica y hay cuello cerrado, también lo realizan. La que sí está recomendado no realizarlo es aquella en donde cuando hacemos la ecografía se encuentra la piómetra como con saculaciones, porque ahí ya digamos, la ruptura o la posibilidad de ruptura es como medio inminente, entonces uno trata de evitar el tratamiento médico. Normalmente se usaba prostaglandina F2-alfa, que demoraba como 48 horas en empezar a verse digamos, la acción de la droga, por eso pacientes que estén con compromiso sistémico no serían indicados. Y hoy en día se están viendo más cosas como la aglepristona, que son antagonistas de los receptores de progesterona y tendrían un resultado más alentador. De todas maneras, no vamos a ahondar más en esto y hay que ser conscientes que si el tratamiento médico falla,
vamos a tener que indefectiblemente ir al tratamiento quirúrgico y además, si el paciente, su estado o su enfermedad sistémica fue aumentando y digamos, en detrimento está su estado general, va a ser más urgente y va a conllevar más riesgos todavía. Como les decía, lo quirúrgico consiste en la ovariohisterectomía y es de gran importancia la estabilización preoperatoria del paciente y los cuidados postquirúrgicos. Se ha observado hace unos años, la tasa de mortalidad era bastante más alta en estos pacientes y hace unos años se observó que dando una estabilización o una corrección de la hidratación y el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, mejora el pronóstico de la cirugía. De todas maneras, es una cirugía que no se debería retrasar más allá de lo que nos lleve a estabilizar el paciente. Y vamos a encontrarnos con casos en donde ni siquiera podamos tener tiempo para estabilizar el paciente. Y siempre en el tiempo perioperatorio se comienzan a administrar antibióticos de amplio espectro. Acá tengo para que vean unas imágenes de un caso clínico. Esta perrita llegó a la veterinaria y no llegó increíblemente no llegó por ese cuadro que se ve en las fotos, sino que cuando todavía teníamos baños en la veterinaria, le habían llevado a bañar. La llevaban a bañar y cuando nos dejan el paciente, observamos que tenía una descarga evidente a través de los labios vulvares, a través de vagina. Y bueno, se le advirtió al propietario y se le explicó lo que pasaba. El propietario nunca le había prestado atención ni se había dado cuenta. Después de realizada la cirugía, estuvimos hablando y nos dijo que sí, había notado que tomaba más o menos agua. Así que fíjense que también muchas veces se depende mucho del propietario y otras veces el propietario no nos da nada de información porque es recontra descuidado. Esta paciente se entró a cirugía inmediatamente, ahí para que vean, para que conozcan un poco, recuerden que no hace falta que conozcan las técnicas, un abordaje por línea alba, se encontró el útero, se exterioriza, fíjense cómo está lleno de contenido, y se llevó a cabo la ovariohisterectomía, y acá tenemos el útero, digamos, ya extirpado. La paciente tiene una mejoría con el pasar de los días y el cuadro cambia totalmente. Esta es la bibliografía base, que es la que tenemos citada en la cátedra, el libro de Slater, el Fossum, este de Bohrap creo que también está, este último no está, pero este lo usé para sacar algunas de las imágenes que utilizamos. Bueno, no sé, Nico, si hay alguna consulta.